Los frutos y los sufragios de la Eucaristía se aplican por el eterno descanso de Hugo César Chávez Turi en su 2º aniversario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios misericordioso tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Se sienta para escuchar la palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas las vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. El Hijo del Hombre debe ser levantado en la cruz, para los que creen en Él tengan vida eterna.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Siéntense. Estamos en esta segunda semana de Pascua, dentro de la cincuentena pascual. Ya terminamos este domingo pasado la octava de Pascua, que iniciamos el día más importante de nuestra vida, el domingo 5 de abril, que fue el domingo de la Pascua de la Resurrección del Señor. Y terminamos ahora este domingo 12, en la octava de Pascua. Y durante toda la semana pasada, la octava, estuvimos escuchando en los distintos evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan los relatos del resucitado, ¿verdad? Los relatos de la resurrección de Jesús. Y ya a partir de esta segunda semana, ya desde ayer, esos relatos de las apariciones del resucitado, obviamente pues son lo ultimitito de cada evangelio, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, obviamente, ¿verdad? O sea, ya es el momento en el que Jesús resucita, vienen las apariciones y viene la ascensión a la diestra del Padre, ¿verdad? Pero eso ya es ya el final, el epílogo de cada evangelio. Y ahora volvemos decir, en un relato hacia el principio, y en este caso del Evangelio de Juan, ¿verdad? Como siempre les digo, de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Juan es el más difícil porque es el más teológico. Como decía yo ayer, el comentario de que de los 4 evangelios, el Evangelio de Juan es el que se escribe ya alrededor del año 110 después de Cristo, y los otros pues van más o menos como en el 80 y tantos, en el 90. Entonces es el último evangelio que se escribe. Entonces por lo mismo los biblistas señalan de que de los 4 evangelios es el que tiene que es más pensado, más elaborado, y elaborado teológicamente. Entonces es más difícil, ya no solo es descriptivo de lo que dijo, lo que hizo Jesús, o por dónde pasó, o a quién curó, o a dónde le untó saliva, o qué palabra, no, sino que ya es un evangelio elaborado teológicamente. Entonces no nada más va describiendo, como los otros, por dónde pasó Jesucito y cuándo empezó ya a irse hacia Jerusalén, y con quién se topó, y a quién curó, y a cuál ciego, a cuál paralítico. No nada más es eso. El Evangelio de Juan tiene ya una elaboración teológica, ¿no? Entonces ese es el detalle. Por eso es casi totalmente distinto
el Evangelio de Juan a los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, ya ahorita en esta segunda semana, pero volvemos a un momento muy importante, como es el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, que Nicodemo lo señala también ese texto evangelio, que es doctor de la ley, un hombre principal entre los judíos, así dice. O sea que es una persona muy avesada, muy conocedora, supuestamente muy sabia, ¿verdad? Y entonces por eso ahorita este texto que acabamos de escuchar, en el que tiene este diálogo, o sea, este intercambio con Jesús, Nicodemo, también la palabra, o digo el nombre, pues no está nada más así de oquis, ¿verdad? O sea, que hubiera puesto allí que Pedrito, o que Juanito, o que Agustinito, no, Nicodemo significa el que triunfa sobre el pueblo, ¿verdad? O el que domina al pueblo, es lo que significa Nicodemo, ¿verdad? Entonces tiene su razón de ser ese nombre. Entonces, siendo Nicodemo hombre principal entre los judíos, doctor de la ley, y como dice Jesús, ustedes, tú, se supone que debes de saber, ¿verdad? Y no sabes esto, ¿verdad? Porque le pregunta a Jesús, ¿cómo podrá hacer esto, verdad? De renacer de lo alto. Y entonces por eso es muy, digamos, muy emblemático este diálogo que tiene Nicodemo con Jesús. Y también lo que relata el texto es de que Nicodemo va a buscar a Jesús. No es que se lo tope por allí o que Jesús lo va a buscar, al contrario, él va a buscar a Jesús, ¿verdad? Entonces tiene también la escena muchos significados, ¿verdad? Entonces muchos ángulos para reflexionar, ¿verdad? Entonces tener en cuenta eso. Bien. Como decía también, toda la Pascua vamos escuchando en las primeras lecturas, todos los días, los domingos también, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se conoce o se le califica como el Evangelio del Espíritu Santo. Es decir, Evangelio sabemos que significa buena nueva o buena noticia. Entonces es la buena nueva o la buena noticia del Espíritu Santo, es decir, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ya Jesús ya no está, ya cumplió su misión, su pasión, muerte, resurrección, su ascensión, y ya no está, ya se fue a la diestra del Padre. Pero es el momento, como Jesús lo anunció, les conviene que me vaya para que el Padre les envíe otro abogado, el Espíritu de verdad. Y entonces es el Espíritu Santo. Y lo que también decía, hoy, 2000 y tantos años, seguimos en el tiempo del Espíritu Santo. Ya no está el Padre Creador, ya no está el Hijo Redentor, y estamos en el tiempo del Espíritu Santificador, ¿verdad? Y entonces, por lo mismo, tenemos que estar trabajando en mi piedrota de mi cabeza para aprender a dejar que el Espíritu Santo actúe en mí, en mi podredumbre humana, en mi miseria humana. Entonces tengo yo que aprender qué caramba significa eso. Entonces por eso toda la Pascua, 50 días de la Pascua, cincuentena pascual, estamos en la primera lectura, el Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, precisamente para que nos va diciendo cómo, dónde, a qué hora actúa el Espíritu Santo, porque Él no, como es decir, Él no obliga a nadie, respeta el libre albedrío del ser humano. Pero si nosotros, ¿verdad?, en mi pentontez y en mi tosudez no me vacío y no dejo que el Espíritu Santo actúe, bueno, pues buenas noches, ¿no? O sea, lo único que voy a estar actuando, decidiendo, son mis marihuanadas, ¿no? Pero entonces, si quiero hablar de los frutos, los dones del Espíritu Santo, necesito aprender a dejar que el Espíritu Santo actúe en mí, ¿verdad? Que todos como bautizados recibimos desde nuestro bautismo
la gracia santificante de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero eso ni es una cosa mágica que nos mueva como títeres, ¿verdad? Titerititos, no, ni tampoco nos obliga. Está allí la gracia santificante de Dios, pero ya nosotros, si en nuestra tosudez no dejamos que actúe el Espíritu Santo, bueno, pues triste mi calavera, ¿no? Entonces allí es donde precisamente son 50 días que nos está diciendo, el Espíritu Santo actúa así, el Espíritu Santo se va aquí, el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu... Si ya yo ando volando en el espacio, bueno, eso ya es decisión mía, ¿no? Bueno. El retrato de la primera comunidad cristiana primitiva que hoy contemplamos no es una fotografía de la situación real, pues esta comunidad también estaba constituida por hombres débiles y pecadores, sino más bien el proyecto ideal al que toda comunidad cristiana tiene que aspirar para comparar su situación real y avanzar cada día más hacia lo que quiere el Señor. La fe en el Señor Jesús, vivo y actuante en la comunidad, se manifiesta en el testimonio apostólico y la predicación apoyada en los prodigios que se realizan. Pero existe otro testimonio que es tan importante como el primero, la unidad en el Señor. Por eso dice un solo corazón y una sola alma, que se expresa hasta en la comunidad de bienes. Hoy escuchamos el ejemplo positivo de José Bernabé, aunque existe el ejemplo negativo de Ananías y Zafira. Es su matrimonio, que venden sus propiedades, pero se quedan con la mitad o más de la mitad, ¿verdad? Sí. Pero nuestra lectura litúrgica omite ese relato de Ananías y Zafira. Nos preguntamos, ¿nuestra comunidad, nuestra familia, nuestra comunidad busca efectivamente parecerse a ese retrato ideal de comunidad verdadera cristiana en la fe trazado por el Señor Jesús o no? Bueno, hoy que tenemos tantas familias disfuncionales, ¿no? Pasando al texto del Evangelio de Juan, escuchamos la segunda parte del diálogo entre Jesús y el doctor de la ley y principal en el pueblo judío, Nicodemo. Mientras Jesús habla de un nacimiento nuevo del agua y del espíritu, totalmente distinto del primero, carnal, Nicodemo entiende un renacer biológico, físico. Por esto Jesús lo dirige al origen de este movimiento, al que por su mismo nombre, espíritu y viento, se manifiesta como una fuerza vital, una vida nueva, un dinamismo transformador. Jesús habla de sí mismo y se manifiesta como el testigo supremo de Dios Padre, la expresión viviente, tangible y sensible del Dios infinito e inefable. Él es el Salvador y Redentor del mundo, la imagen profética de la serpiente de bronce erigida por Moisés, manifiesta a Jesús crucificado, glorificado, Salvador. La palabra divina nos ilumina, el sacramento de la Eucaristía nos vivifica, y todo esto nos debe de llevar cada día más a dar como consecuencia un testimonio vivo y eficaz de nuestro seguimiento de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie para continuar nuestra celebración. Partícipes de la inmensa misericordia de Dios, que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo, pidamos para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo nuevo inaugurado en la Pascua del Señor, diciendo confiadamente: Jesús resucitado, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, oremos. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a sus apóstoles, oremos. Por todos los que sufren en su alma y en su cuerpo, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, oremos. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, oremos.
por el eterno descanso de todos nuestros hermanos difuntos, especialmente Hugo César Chávez Turi, que Dios les perdone sus faltas cometidas aquí en la tierra y los lleve a disfrutar de su gloria eterna. Oremos. Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos para que así, los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual por Jesucristo nuestro Señor. Se sientan. Oren, hermanos, para que tengan notado el gozo y fatigas de cada día. Nos dispongamos sobre ser el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. De toda su santa iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Decimos: Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Nos ponemos de pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, con nuestro obispo José Armando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Hugo César, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está aquí siempre con ustedes. Hacemos el gesto de la paz, solo el gesto de la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Antífona de nuestra comunión. Era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y así entrara luego en su gloria. Aleluya. Quien esté bien preparado para recibir la comunión, una sola fila aquí enfrente del altar. Los que no comulgan se sientan.